Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mientras esperamos que nos den el host, que es como para poder pasarles un PowerPoint, pero en cualquier caso no hay problema si no podemos subirlo y compartirlo con ustedes, se lo subimos después. Bueno, tenemos que trabajar hoy en función, ahí tenemos el host, en función del programa y del cronograma que oportunamente hemos subido y que está en el aula virtual. Nosotros vamos a terminar hoy en principio la unidad número 9 y vamos a iniciar la unidad número 10. En relación a la unidad 9 vamos a recuperar algunos temas que ustedes ya vieron el lunes, este último lunes, con sus profesores, cada uno en su comisión, y como para identificar, tal como hicimos hoy en la presencialidad, los aspectos más importantes que ustedes vieron y que deben tener muy bien esclarecidos. En otro orden, les agradezco a Andrés Rodríguez, a Hanna, a Jorge y a Paula, que son los que están con las cámaras prendidas, de verdad. Eso alienta mucho a los que tenemos que estar así. Muchas gracias. Les decía, el lunes ustedes vieron el inicio de la unidad 9 y ahí vieron temas que eran muy importantes. Primero, el acuerdo de San Nicolás, ¿bien? Recuperemos eso. Recuerden que el acuerdo de San Nicolás, como les han dicho los profes, es un acuerdo que es uno de los dos pactos preexistentes que menciona la Constitución, ¿bien? El preámbulo de la Constitución. La idea de identificarlo como pacto preexistente tiene que ver con el hecho de ser pactos que provocaron que todas las de ellos, y que además tanto el Pacto Federal como el Acuerdo de San Nicolás, que son los dos pactos preexistentes que tenemos, ¿bien? Tienen que ver con la forma federal de gobierno. O sea, ustedes seguramente vieron que el Acuerdo de San Nicolás tiene varias cláusulas importantes. Una de las más importantes es que define la forma de gobierno, ¿bien? Esto es, que la forma de gobierno que se va a plantear como real alternativa para la Constitución del 53 es la federal. O sea,
que la cuestión de la forma de gobierno no se discute. Y eso es muy importante, porque eso saca al tema de la forma de gobierno de la discusión. ¿Y por qué es importante? Porque generalmente había traído problemas. Las dos constituciones previas, que ya las vimos para el primer parcial, que son las del 19 y del 26, la del 19 no decía la forma de gobierno, pero siempre dijimos, bien, se orienta más en la forma unitaria, bien, y la del 26 lo dijo clarito, bien, consolidada en unidad de régimen, cuando la mayoría de las provincias pretendía la forma federal. Esta situación de poner en discusión la forma de gobierno, los gobernadores lo resuelven previamente en el Acuerdo de San Nicolás. Otra de las cláusulas que seguro vieron, y las refrescamos ahora como para seguir, es el tema que en el Acuerdo de San Nicolás se dispone una igualdad de todas las provincias en cuanto a los diputados. Esto es, 2 diputados por provincia. Bien, todas las provincias exactamente iguales. No es como fueron los anteriores congresos constituyentes, en donde las provincias enviaban sus diputados en términos de su población, ¿bien? Por lo tanto, Buenos Aires siempre tenía más, porque era la que tenía más población. Entonces, consideraron que como había una situación que resolver, que es la más importante, que era sancionar una constitución, en ese objetivo que es el Congreso Constituyente, lo que importa es eso, y lo que tienen que tener es igualdad entre todas las provincias. No importa si tenían 10.000 habitantes o 1 millón. El punto era que todos debían concurrir, ¿bien?, con 2 diputados. Y por supuesto, es esperen un momento que... hubo un problema acá con el host, entonces me quedé tildada, ahora volví. Bueno, entonces, les decía, hay otras cláusulas, como por ejemplo el tema de otorgarle un poder a Rosas y un cargo a Rosas provisorio, que indudablemente era mucho más significativo que el cargo que había tenido el propio Rosas, ¿bien? Y por lo tanto, esa es una de las causales también por las que ustedes saben, Buenos Aires rechaza el Acuerdo de San Nicolás, ¿bien? Lo rechaza porque dice que el gobernador que lo ha firmado no es legítimo, lo rechaza porque no admite lo de los 2 diputados, lo rechaza porque considera que el poder que se le ha otorgado a Urquiza es mayor que incluso tenía el derrocado Rosas, etc. En definitiva, lo que queremos decir que ahí tiene uno de los... Esta unidad, hoy lo mencionábamos en la presencialidad, esta es la unidad que, digamos, inicia esta segunda parte del programa. Pero lo cierto es que de los contenidos de esta unidad, muchas veces aparecen algunos de los temas del parcial, porque es una de las unidades realmente troncales, ¿bien? Entonces, por eso vuelvo sobre algunos puntos. Primero, porque tenemos el segundo acuerdo, el segundo pacto preexistente, ¿bien? La otra cuestión es que finalmente llegamos a la Constitución. La Constitución que había resultado una continuidad de fracasos, 19-26, finalmente tenemos Constitución. Entonces, ¿qué es lo que deben saber de la Constitución especialmente? Bueno, uno de los temas que ustedes tienen incluso una microclase, que también lo hablaron los profes, que también tienen en los materiales de las lecturas, ¿bien?, es el tema del, valga la redundancia, de los temas debatidos durante el Congreso Constituyente. Esa situación es súper importante. Antes, como para identificar los temas y 2 o 3 características, hay otra cuestión
que deben tener bien en claro. Esta Constitución, ustedes habrán visto, siguiendo lecturas y lo que les dijeron los profes, que tienen como antecedentes, obviamente, las dos constituciones previas y otras constituciones, ¿no?, que se han tomado. Pero aquí hay una situación muy particular, que es una obra, que es la obra de Alberdi, Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional. El texto de Alberdi, ese texto, porque Alberdi hay que reconocer que tuvo una producción impresionantemente variada. Era un autor muy, muy prolífero y por otro lado con muchas temáticas diferentes e incluso, pero interesantes. Y a su vez cuestiones muy definitorias, porque el texto de Alberdi, de Bases, en realidad fue el texto utilizado para hacer soporte clave como texto ejemplar para tomar en la Constitución. Entonces, digamos, acá lo que tenemos en nuestra Constitución del 53 es un texto realizado por un intelectual argentino como es Juan Bautista Alberdi, que termina siendo el texto que prácticamente se toma en la Constitución. O sea, sobre lo que se discute son sobre cuestiones que están planteadas en bases. ¿Bien? Entonces, indudablemente, hay aspectos que Alberdi toma del modelo, como modelo de la Constitución norteamericana, que es el modelo que sigue Juan Bautista Alberdi. Sin embargo, hay otras cuestiones que va a introducir que tienen que ver con ideas que él sostenía y sostuvo en el tiempo. Por ejemplo, una de las ideas más fuertes que Alberdi sostenía desde la época de la generación del 37 y que va a atravesar la Constitución del 53 es el fomento a la inmigración. Eso, por ejemplo, es una cuestión clave y ahora vamos a ver por qué. Eso, que forma parte de la tradición intelectual de Alberdi, ¿bien?, del fomento a la inmigración, que viene desde el fragmento preliminar al estudio del derecho durante su etapa como parte de la generación romántica, es clave en las definiciones que la Constitución va a hacer, ¿bien? Y ahora lo vamos a ver por qué. U otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con su propia experiencia. Cuando Alberdi, en la época rosista, luego de su salida abrupta del 37, después, digamos, del 37, cuando Rosas inicia fuertemente una mirada más persecutoria sobre la generación, Alberdi inicia un camino de exilio. Entre los lugares del exilio de Alberdi fue Chile. De Chile va a sacar Alberdi la cuestión del estado de sitio, por ejemplo, que eso no es algo que estaba en la Constitución de Estados Unidos, eso sí está en la de Chile, ¿bien?, que implica, tal como sigue existiendo, la suspensión, ¿no?, provisoria de los derechos, ¿no?, bajo alguna situación o circunstancia que habilite a la declaración del mismo. A lo que vamos a plantear esto de Alberdi es que no es una cuestión de, el pensamiento de Alberdi digamos, es una cuestión menor. No, el pensamiento de Alberdi es clave, porque estamos hablando de alguien sobre el que el Congreso Constituyente trabaja un texto. Entonces no es una cuestión menor. Y por otro lado, sobre esa cuestión se van a desplegar otras tensiones al escenario de las cuestiones discutidas en el Congreso. Los temas los han visto el lunes, pero los mencionamos. La cuestión de la religiosidad, tema fundamental, complejo y súper tensionante, por dos motivos. El primer motivo de la tensión frente a la discusión sobre el culto
tenía que ver con el hecho que en las constituciones previas la religión católica había sido colocada como religión oficial. La segunda cuestión tensionante es el hecho de que la Iglesia Católica tenía varios de sus representantes, estos sacerdotes, que habían sido elegidos diputados constituyentes. Ahora, ¿cuál es el punto y dónde se cruza con una de las ideas que dijimos viene fuerte desde Alberti? La inmigración. Desde el mismo momento del preámbulo, donde hacia el final dice, y a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, hay una identificación de objetivo de convocar a la inmigración. Es imposible pensar en la convocatoria de la inmigración si se mantiene una religión oficial. En este caso, que era la católica, pero en cualquier caso, si un país quiere fomentar la inmigración, tener una religiosidad oficial es absolutamente contradictorio con el objetivo, salvo que quieran que solamente vengan gente que pertenece a ese culto. No era el caso, de ninguna manera era el caso. Por eso el primer tema debatido es la religiosidad. Y ya acabo de decir por qué son las tensiones con la religión. Porque había que desandar el camino de los dos antecedentes constitucionales que habían puesto que la religión católica era la oficial. Entonces había que desandar ese camino. No hay peor cosa, en general, que desandar algo que está instalado. ¿Me entienden? Una cuestión es instalar algo que es más fácil, ¿bien? Colocarlo como discusión es más fácil, a revertir un proceso instalado en donde además la Iglesia Católica tenía un vínculo muy fuerte con el Estado. Entonces, primera cuestión, desandar ese camino, discutir, cuando ya acabo de decir que había muchos diputados que eran sacerdotes, que tenían que estar votando en contra de algo que, bueno, tensionaba su pertenencia como sacerdote con su rol de diputado constituyente. ¿Bien? Ustedes saben que la definición finalmente fue por la religión, la discusión fue verbal, ¿bien? Fue por si se sostiene o si ¿qué de Urquiza lo de los inmigrantes? Como una idea desde un pensamiento intelectual de Urquiza, no entiendo. Andrés, ¿qué querés decir? Si me lo podés. Sí, profe, la clase pasada también tocó el punto de los inmigrantes, lo de Urquiza, el profesor. Se ve que era algo fundamental en esa época, por el tema de la religión. Sí, sin embargo, Urquiza en realidad es por coincidencia con el pensamiento de Alberti. No es un pensamiento propio, digamos. En realidad viene a coadyuvar el pensamiento de Alberti. ¿Bien? No, Urquiza es un hacedor, digamos, no es un intelectual. ¿Bien? Y en términos de la defensa de esa idea, Alberti la tiene desde la generación del 37. O sea, no es una idea novedosa, digamos. Para el pensamiento de Alberti no es novedoso. Esto lo tenía desde el fragmento preliminar, en donde incluso llegó a decir que había que traer inmigrantes como si fueran pedazos vivos a nuestra tierra para poder generar una alternativa diferente. O sea que desde la época de Rosas, Alberti ya pensaba así. Lo cierto es que con el paso del tiempo esa idea se fortaleció. Ahora, él fortalece la idea. Lo que sucede es que alguien lo tiene que implementar, digamos, o sea, alguien tiene que plantear que esto es una alternativa. Y la cuestión de la inmigración en realidad tampoco va a ser en este periodo, va a empezar más fuertemente como una política de Estado durante las presidencias fundacionales, como vamos a ver, y muchísimo más a partir del 80, digamos, donde hay como una llegada masiva de inmigrantes, ¿bien? Que de hecho hay una llegada masiva de inmigrantes que remiten a una política del Estado buscando esa inmigración, una política que implicó, por ejemplo, hacer publicidad en medios de prensa escrita europeos. O sea,
hay una definición ya diferente, ¿no? Ahora, el fomento a la inmigración es como una línea constante en distintos personas que acceden a la función. Urquiza sí tiene esa idea, y de hecho hace algunas cuestiones al respecto, pero no genera una política a nivel nacional con esto. Pero sí hay una coincidencia, totalmente. Les decía la cuestión de la religiosidad. Lo que se define es, les decía que era una cuestión de verbos. En un momento la definición se hace por términos de qué verbos se identifican. Si sostiene o adopta. Si se colocaba que el Estado adoptaba la religiosidad católica, apostólica, romana, eso implicaba tomarlo como una religión oficial, porque la adopción significaba una pertenencia libre. Ahora, si sostiene, es que hay un reconocimiento, que es lo que finalmente se colocó. Si sostiene, es un reconocimiento a que es la religión más importante, y que además hay un vínculo entre el Estado y la Iglesia Católica, pero no es la religión oficial. Y la otra cuestión que se define es el tema del planteo de la libertad de culto. O sea, la idea que aparece, bien, de libertad de culto. Por lo tanto, si se planteaba la libertad de culto, no se podía plantear ninguna religión oficial, ¿no? Y por eso la cuestión se zanjó, a propósito de colocar la diferencia del sostiene. ¿Bien? El sostiene es la religión más importante, incluso hay un sostén económico de la misma, etc. Otro tema que ustedes seguramente también vieron como uno de los temas en discusión es la cuestión capital. Y con respecto a eso, sí quiero plantear algunos ejes, porque es un tema que empieza fuertemente, en realidad ya lo vimos antes, nosotros vimos la ley capital en la época de la ley de capitalización durante la presidencia de Rivadavia, ¿se acuerdan? O sea que acá hay un antecedente en relación a esto. Pero ahora vamos a ver otras cuestiones, pues vamos a ver un problema, que empieza acá en esto que ustedes ya vieron, y lo vuelvo a repetir, hasta 1880. O sea, es un tema que se instala en el 53 y se resuelve, en principio, en 1880. Por eso es un tema de parcial. Es un tema clave porque a propósito de ahí recorre varias unidades, ¿me entienden? O sea, es un tema que empieza en una unidad y uno lo puede seguir trasladando. La cuestión de la capital en el debate constitucional, a ver ustedes que ya lo vieron. ¿Qué definió la Constitución de 1853 con respecto a la capital? Constitución. Lo de Buenos Aires, profe. ¿Quién habló? Pero a la que habló... Eugenia. Bien, Eugenia. Acabas de decir que la capital es Buenos Aires, ¿no? Según la Constitución del 53. Exactamente, acá Milagros también aclara. Después voy a lo de Mario Menéndez. No sé qué se efectiviza la libertad de culto, no entiendo qué significa. A partir de la existencia, si es esto, voy a ver. La Constitución del 53 existe la libertad de culto en el sentido que no era exclusiva la posibilidad de la pertenencia a una religiosidad. De hecho, a partir del 80, cuando llegan inmigrantes, aún antes, con distintas religiones, se les permitió absolutamente ingresar a nuestro país y de hecho tener sus propias prácticas, etc. Las autoridades, de acuerdo a la Constitución del 53, en términos de la capital, en la capital está en Buenos Aires. Ahora bien, ¿estaba Buenos Aires en el Congreso Constituyente cuando se discute esto? No, muy bien, ahí Hanna me dice, no estaba. Muy bien,
no estaba. Entonces, se define que sea capital, pero no está presente. Porque Buenos Aires definió retirar sus diputados y ya dijimos cuáles son las cuestiones que objetan. Perfecto. Igual se siguió adelante con la capital en Buenos Aires. ¿Bien? ¿Por qué? Porque suponía, el Congreso Constituyente suponía, que eso era algo bueno, ¿bien? Que Buenos Aires se iba a sentir bien y que era un gesto de unión. Fue como si le largaran lo peor que se les pudo haber ocurrido, porque justamente lo que Buenos Aires no quería era ser capital, o sea, no lo vio como un gesto de unión, sino que en definitiva lo vio como si hubieran querido hacer algo en contra. ¿Bien? Eh, eh, la otra cuestión, definida la cuestión capital, ahora después vamos a ver cómo sigue este tema. Pero quiero que les quede bien clarito, por lo visto lo tienen bien, la capital en la Constitución es Buenos Aires. Genial. Tercer tema debatido, la conformación del Tesoro Nacional. ¿Bien? Y que este tema es debatido, y ya lo vieron con sus profes, tiene que ver con el hecho de que hasta esos momentos, al no existir el Estado Nacional conformado efectivamente, cada provincia manejaba sus fondos, cada situación que, por ejemplo, tuviera que ver con los fondos provenientes de la aduana y demás, funcionaban como arreglos parciales y particulares entre las provincias y Buenos Aires, y por lo tanto resuelven una primera conformación, digamos, del Tesoro Nacional que es necesario como para hacer. Ustedes saben que para cuando finalmente la Constitución del 53 se sanciona, Buenos Aires no está presente. Y Buenos Aires no va a estar presente en la vida de la Confederación durante muchos años más. En esos años, hasta llegar a 1859, fíjense la cantidad, tienen ahí incluso en los distintos textos qué pasa con Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires se dio su propia constitución en 1854, eso es bueno. La situación de Buenos Aires como, digamos, separada de la Confederación, forma parte como una cuestión que para Buenos Aires no le molesta en lo más mínimo. A quien le empieza a pesar la situación de estar separados es a la Confederación. ¿Bien? Entonces, en ese punto empiezan a tener un acuerdo o acuerdos puntuales sobre la cuestión, por ejemplo, económica, sobre el ingreso y el egreso de mercaderías por la aduana. Eso es lo que se llaman los pactos de convivencia, ¿bien? O sea, acuerdos entre la Confederación y Buenos Aires para poder seguir haciendo las veces de que la vida sigue más o menos bien. Sin embargo, hacia 1859 esto ya no va a seguir bien y va a haber una definición fuerte por parte de la Confederación para que se incorpore inmediatamente Buenos Aires a la Confederación, cuestión que Buenos Aires negó. Y por lo tanto, el ejército de la Confederación avanza sobre Buenos Aires para poder digamos, ejercer esa unión en forma forzada. En ese enfrentamiento militar, Buenos Aires pierde la batalla, digamos, ¿no? Entonces, no hay una posibilidad militar de que pueda salir airosa. Si uno observa el hecho de que Buenos Aires es vencida militarmente, podría pensar que la situación ya está controlada. Pero vivimos en la Argentina y las situaciones no son algo que nosotros controlemos jamás. Y esto no es una cuestión actual, es parte casi de nuestro ADN, ¿bien? Con lo cual, cuando llega la situación después de la batalla digamos, de Cepeda, que es donde se enfrentan
Confederación y Buenos Aires pierde, se supone que Buenos Aires iba a incorporar a la Confederación. Sin embargo, Buenos Aires plantea la necesidad de un convenio de paz, de que la cuestión no sea definida a través de una batalla, sino de un acuerdo, que dé cuenta de las condiciones, ¿bien?, en las cuales Buenos Aires se incorpora. Y acá es donde viene el Acuerdo de San José de Flores. El Acuerdo de San José de Flores es un acuerdo entre Buenos Aires, vencida militarmente, y la Confederación. ¿Qué dice? Voy a leer algunos artículos, no vamos a leer todos los que nos interesa para que lo sepan. Buenos Aires se declara parte integrante de la Confederación y verificará su incorporación por la aceptación y jura solemne de la Constitución Nacional. Repito este artículo porque ahí en el 2 ya lo cambiaron. Artículo 1. Buenos Aires se declara parte integrante de la Confederación Argentina y verificará su incorporación por la aceptación y jura de la Constitución Nacional. Clarito que vuelve a la Confederación y acepta la Constitución. ¿Les quedó claro eso según el artículo 1? Vamos a leer el 2. Dentro de los 20 días de haberse firmado este convenio, el Acuerdo de San José de Flores, se convocará una convención provincial que examinará la Constitución de mayo de 53. Otra vez, si en el artículo 1 decía, verificará su incorporación por la aceptación y jura solemne, se suponía que no iba a hacer nada más. Pero 2 renglones abajo aparece que va a ser una convención provincial que examinará la Constitución. O sea, el Pacto de San José de Flores, en los 2 primeros artículos, es el acuerdo de la contradicción total, digamos. En el primero dice que se incorpore y acepta, y en el segundo dice que la va a examinar. Ahora, si la aceptó, ¿cómo es posible que la va a examinar? O sea, la va a examinar y después va a ver si la acepta. Bien. Y ahí empiezan a hablar, o empieza a escribir en el pacto de la convención, ¿no? Si la convención, por ejemplo en el 4, si la Constitución provincial aceptase la Constitución sancionada y vigente en las demás, sin hallar nada que observar en ella, la jurará. O sea, ahora, estamos 6 años después de la Constitución del 53. Está claro que Buenos Aires sabe lo que dice la Constitución del 53. No es que se va a enterar, no es que se la van a dar ahí y ahí va a decir, ay, mirá lo que escribieron hace 6 años acá. No, lo supo siempre, pero ahora la va a examinar y si está de acuerdo, sin observar nada, la va a aceptar. Y entonces, ¿para qué convoca una convención? ¿Se dan cuenta que es una... Lo leo directamente de los artículos para que ustedes vean lo que muchas veces las negociaciones terminan dando cuenta en un articulado de una situación no resuelta o de tensiones que evidentemente no pudieron definir. Bueno, en conclusión, lo que plantean acá, que es realizar una convención para examinar la Constitución, lo hicieron. Lo hicieron. Y encontraron, obviamente, cuestiones para examinar. Encontraron claramente temas de diferente orden que Buenos Aires no iba a aceptar. Ahí, entonces, a lo que vamos es a identificar una cuestión, en realidad son varias, ustedes tienen la microclase de Horacio Vidal, sobre la reforma de 1860, porque la Convención de Buenos Aires plantea reformas a la Constitución Nacional y en ese planteo que se realiza una convención para reformar la Constitución, dicho sea de paso,
no existía el plazo con el cual era posible esa reforma de ninguna manera, pero bueno, vieron, son detalles. La reforma del 60, que se hace a la Constitución Nacional y que es fruto de la Convención de Buenos Aires, ¿bien? En realidad empiezan a definir uno de los artículos que para ellos era absolutamente clave, que es el de la capital. Recordemos, ustedes lo dijeron, Buenos Aires era la capital por la del 53. Nosotros les dijimos, eso era lo que creían que era un gesto de unión y para Buenos Aires era lo peor que podía pasar. Entonces lo cambiaron. Lo cambiaron de una forma en donde dejan la identificación de la ciudad capital. O sea, a partir de la reforma del 60, no se identifica el lugar donde está la capital. Lo que se dice es el mecanismo por el cual se va a elegir a la capital del país. O sea, no dicen dónde va a estar, dicen el mecanismo por el cual se elige. Y paso a leer la propuesta de Buenos Aires, que es la que va a terminar planteándose. Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso, previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales del territorio que haya que federalizarse. Repito, ley especial del Congreso, previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales del territorio que haya que federalizar. Esto habilita el segundo ítem de la discusión cuestión capital. Porque lo que hace Buenos Aires al plantear esto, y que finalmente va a ser aceptado, es que Buenos Aires deja de ser la capital por Constitución. Y lo que se inicia es el proceso de identificar el mecanismo por el cual se va a elegir la capital. ¿En dónde se resguarda Buenos Aires? En la sesión hecha por la legislatura. Si la legislatura de Buenos Aires nunca aceptaba ceder a la ciudad de Buenos Aires para ser capital, Buenos Aires no iba a ser nunca capital. ¿Me sigue la lógica? ¿Entienden lo que quiere decir ceder el territorio? Supongamos que fuera Mar del Plata. ¿A qué provincia corresponde Mar del Plata? A Buenos Aires. Eso, Buenos Aires. Por lo tanto, supongamos que cualquier presidente diga, de ahora en más presento un proyecto, lo discutimos, va a ser Mar del Plata. Para que efectivamente deje de ser la ciudad de Buenos Aires y pase a ser Mar del Plata como capital específicamente definida como tal, tiene que la legislatura de la provincia de Buenos Aires ceder este territorio, y este territorio deja de ser de la provincia de Buenos Aires para ser un territorio federal. ¿Qué se resguarda con esto en la reforma del 60? ¿O lo resguarda Buenos Aires? Que no van a dejar que nunca la legislatura ceda el territorio. ¿Me entienden? No les interesa esto. Y si vemos que la reforma fue en el 60, y la resolución de la cuestión capital va a ser 2 décadas después, está claro que Buenos Aires no tenía ninguna intención de ser la ciudad capital. Y que esto era el resguardo que encontró para no serlo. ¿Bien? Y de esa manera el problema seguía, continuaba, y así continuó 20 años. Otra de las cuestiones que plantea en la reforma del 60 es, por ejemplo, plantean cambios de numeración en algunos artículos, tiene que ver con cuestiones específicamente, por ejemplo, que atañen a la aduana. Pero para nosotros el punto más importante
la cuestión de la cuestión capital. Por supuesto, hay otras cuestiones que hacen, por ejemplo, una de las cuestiones que estaban en la Constitución era suprimir las ejecuciones a lanza y cuchillo que habían puesto en uno de los artículos y definen sacarlos, bueno, y así algunas otras más, pero digamos, no, hay algunas cuestiones importantes, como por ejemplo agregar que las declaraciones de derechos y garantías que se enumeran en la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero a los efectos de lo que estábamos hablando de la capital, esto es una de las cuestiones más importantes. Cuando termina la presidencia de Urquiza, viene una presidencia muy efímera, que es la presidencia de Derqui. En esa presidencia de Derqui, digo efímera, porque no, digamos, no logra culminar su mandato. Derqui va a renunciar a los 2 años de estar en la presidencia. Durante esa presidencia, especialmente ustedes tienen en la lectura de Sábato, que van a trabajar en el taller el martes, entre otras. Por ejemplo, el primer conflicto entre liberales y federales, que se da después de la reforma del 60, en donde los federales incorporan, como dice Sábato, algunos tópicos como el constitucionalismo, pasan a defender fuertemente la Constitución luego de la reforma del 60. Hay un incipiente americanismo en el discurso de los federales, y en el caso de los llamados liberales, hay una vuelta a la identidad de la Revolución de Mayo como señera de origen, una reivindicación de la experiencia rivadaviana, que tiene que ver con rescatar a Rivadavia como un personaje realmente valioso, y por supuesto la cuestión de la resistencia contra Rosas, que aparece como uno de los principios más fuertes como para destacar. La lectura de Hilda Sábato también trabaja en relación a la presidencia de Derqui, breve pero sumamente tensa, distintos conflictos, ¿bien? Conflictos en distintas provincias, y en realidad cómo esa cuestión de las distintas sublevaciones que ocurren durante la presidencia de Derqui marcan, ¿no?, una acción necesaria para que aparezca la necesidad de un Estado nacional más fuerte y consolidado. A partir de 1862 hasta 1880, es lo que nosotros vemos como, o lo que se llama la Unidad 10, la construcción del Estado argentino. Ustedes dirán, ven, ¿por qué hablamos de la organización, perdón, de la construcción del Estado argentino si se supone que eso ya es un proceso como más o menos cerrado? Y no, la verdad que no. Por ejemplo, fíjense una de las primeras cuestiones que plantea la lectura: la organización del Poder Judicial. Según la Constitución del 53, y de hecho según todas las constituciones, 19, 26, siempre se habla de 3 poderes a nivel nacional, bien, especialmente. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Bueno, según la Constitución del 53, que es la que ya estaba sancionada, que es la que incluso había sido reformada en el 60, el Poder Judicial a nivel nacional todavía no existía. Mitre es el que va a designar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y los va a designar, tal como señala Sábato, con figuras que no están vinculadas al gobierno.
La idea de Mitre fue colocar gente que tuviera un prestigio, especialmente en términos de su profesión, y que tuvieran, digamos, un nombre indiscutible, pero que no tuvieran una ligación política, para plantearlo como evidentemente un poder independiente. La otra cuestión es la de los códigos, la codificación, que esto lo van a ver el lunes, por lo tanto lo menciono nada más, igual en el aula ya tienen una clase, una microclase sobre la codificación, y por supuesto también están en las lecturas, ¿no? Entonces, la otra cuestión de la presidencia de Mitre fue, bueno, el ordenamiento fiscal. Esto tiene que ver con el tema que habíamos planteado también en el debate de la conformación del Tesoro Nacional, en la cuestión de la recaudación de impuestos, pero también el subsidio que la nación puede dar a algunas provincias que indudablemente estaban en peores condiciones que otras. Antes de seguir con esto de los procesos que va a tener en cuenta la presidencia de Mitre, vamos a resolver un tema provisoriamente que lo hemos venido mencionando, que es el tema de la cuestión capital. Para cuando Mitre llega, decide resolver provisoriamente el tema. ¿Cómo lo resuelve? A través de la ley de compromiso. ¿Qué señala la ley de compromiso? Que Buenos Aires va a ser provisoriamente la capital por 5 años. ¿Por qué por 5? Porque Mitre pensaba seriamente que, como era un compromiso, ¿bien? El compromiso que implicaba que en 5 años pasaban a discutir realmente la cuestión de la capital, y que provisoriamente Buenos Aires efectuaba las veces de la capital hasta tanto se llegara a él. Ahora bien, ¿qué pasa con los 5 años, digamos, o a los 5 años de la presidencia de Mitre? Ustedes lo van a ver, es un problema que es la guerra contra el Paraguay, ¿bien? Que empieza obviamente un poco antes, y que por lo tanto, para cuando llegan los 5 años de la presidencia de Mitre, está todo convulsionado por la guerra. Y por lo tanto, ¿bien? No era el tema para plantear la cuestión capital en el medio de una guerra. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven a decir que por otros 5 años. Sarmiento, en el medio de su presidencia, le toca esto y vuelve y dice, no, otros 5 años más. Así llegamos a la de Avellaneda, quien, para cuando está por terminar su gobierno en 1880, bajo su gestión, cuando ya está incluso electo el próximo presidente, resuelve la cuestión capital. La cuestión capital, digamos, su resolución, la vamos a ver el miércoles que viene, o sea, cuando arranquemos con el 80, porque en definitiva es un tema bisagra entre el periodo, evidentemente, de Alberdi, de Avellaneda, y la cuestión de la próxima presidencia de Roca. La cuestión capital va en de, me escribís, Hanna, la cuestión capital se va a ir haciendo, digamos, provisoriamente durante 5 y 5 años hasta llegar a un punto en donde Avellaneda decide resolver. Ahora bien, en el Estado y el progreso, que es lo que vamos a ver ahora, vamos a ver algunas líneas que durante el periodo de las presidencias fundacionales, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, de 1862 a 1880, vamos a ver como ejes absolutamente claros. Uno de ellos, uno de los primeros, es el tema de la educación, ¿no? Y inmigración, que bueno, ahora Juan va a hablar, pero antes le voy a contestar algunas cuestiones.
¿Por qué Buenos Aires no quiere ceder en ser capital? Porque ceder en ser capital significa que la provincia de Buenos Aires pierde a la más importante ciudad que tiene, ¿m? Y en donde además, por ejemplo, están todos los recursos atados, que son los recursos del agua. Durante esos 20 años que Buenos Aires no cede, ¿cuál fue la capital? Les dije, la capital es Buenos Aires provisoriamente, no es definitiva. La costumbre de los lunes, que si me puede repetir quién resolvió la cuestión capital. Sí, la resolución de la cuestión capital se va a dar en dos partes, ¿no? Una primera gran parte va a ser bajo el final de Avellaneda, y va a haber otra cuestión que va a quedar pendiente que se va a resolver durante la presidencia de Roca. La solución de Buenos Aires capital, eh, la federalización de Buenos Aires, se va a dar justo al final de la presidencia de Avellaneda. Y no va a ser una situación completamente pacífica. La situación que queda pendiente es dónde va a estar la capital de la provincia de Buenos Aires, siendo Buenos Aires ciudad la capital de nuestro país. Esa situación se va a resolver durante la presidencia de Roca, esto vamos a hablar el miércoles que viene, cuando se crea, se funda una ciudad para ser capital de la provincia, que es quien hoy es, todavía sigue siendo, nuestra capital provincial, que es la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata se fundó para ser ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Y ahí sí, fin de la cuestión capital, por lo menos en este país. En lo que tiene que ver con la presidencia de Mitre, en este sentido, nosotros vamos a ver algunas cuestiones que van a ser centrales en ese sentido, que tiene que ver, por un lado, con dos ideas, ¿no?, que se planteaban al momento: la idea de civilización y la idea de progreso. En esta idea de civilización, que claramente la va a marcar, por un lado, el texto de Hilda Sábato, y por otro lado va a ser uno de los ejes de estas presidencias fundacionales, tanto la de Mitre como la de Sarmiento y Avellaneda, y por otro lado el lugar que tiene ese progreso, porque el progreso va asociado a que cuando se genere la centralización del poder, es decir, la consolidación del Estado, a través de un sistema jurídico que tenga niveles de coordinación, y por otro lado con un poder legislativo que ya esté consolidado junto con las instituciones del Poder Judicial, en este estado de progreso, Sábato va a marcar cuatro cuestiones. Por un lado, la cuestión de la educación, y acá hay que marcarlo fuertemente. La educación primaria todavía no era obligatoria, pero era responsabilidad de las provincias. Es decir, una de las responsabilidades constitucionales que tenían las provincias era acerca de su sistema de enseñanza primaria. Recién en 1884, es decir, a posteriori de las presidencias fundacionales, se va a sancionar la famosa ley 1420, que vamos a ver la próxima clase. Pero en este tema hay que ver, digamos, qué características se va a dar, y por otro lado, qué clave tiene que ver la educación con la inmigración, en ese segundo momento, ¿no? Esa inmigración de la cual ya se había planteado Alberdi en el Gobernar es Poblar, en esa cuestión de plantear los derechos para todos los habitantes de la nación, es decir, esos derechos civiles, y por otro lado, qué construcción que tiene que ver con lo estatal, en este sentido, es consolidar una idea de nación. Entonces, la educación va a tener un lugar central. ¿Para quién? Para los hijos de esos inmigrantes, en primer momento. Es decir, expandiendo por un lado el sistema educativo, pero por otro lado con la construcción de una idea de nación a través de un relato histórico. Y ese relato histórico se va a dar en las escuelas. Y por otro lado, que va a impulsar Bartolomé Mitre en ese momento, los colegios nacionales.
los colegios nacionales con un formato de carreras secundarias de bachiller, un bachiller muy europeísta, enciclopédico, típico de formato francés del siglo XIX, que va a formar para la universidad. Piensen también quiénes van a poder acceder a esos colegios nacionales, y esos colegios nacionales estaban instalados en las capitales de las provincias, en un primer momento. Y por otro lado, ¿qué otra cuestión hay que resolver acá? Es el tema del modelo económico en el mercado internacional. Para resolver cuestiones del modelo económico, por un lado se va a dar que ese modelo económico, que se va a denominar modelo primario agroexportador, va a producir bienes primarios, materias primas, que se van a comercializar, se van a exportar, especialmente a la principal potencia industrial en ese momento de mediados del siglo XIX, que era justamente Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le vamos a mandar especialmente trigos y lanas en ese sentido, y la industrialización va a devolver en comercialización de productos textiles. En ese momento se convierte, a través de la revolución industrial, Inglaterra en el gran telar del mundo, es decir, porque había logrado justamente la sistematización de los telares, y por lo tanto va a ser el eje, entre otras cosas, de la industria textil. Y por otro lado, acá también va a aparecer la cuestión de la expansión de las comunicaciones, no solo para generar un problema que tenía la Argentina, que era el de la extensión territorial, y en este periodo, por otro lado, se habían incorporado importantes cantidades de kilómetros cuadrados, sino la población y la comunicación. Y una de las maneras de resolver cuestiones de comunicación va a ser con el tendido de la línea férrea, y que va a tener dos lugares, no solo comunicar, sino también el traslado de los productos agrícolas al puerto de Buenos Aires, que va a ser la salida al mercado internacional. Es decir, como se plantea modelo económico en el mercado internacional, era claramente la inserción de la Argentina en el mundo en un modelo de división internacional del trabajo acorde a la propuesta de un economista como Adam Smith en ese momento, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué hacer con esos inmigrantes? Y acá se va a construir esa idea de nación, y claramente acá luego Mitre se va a caracterizar también por ser un historiador, va con no profesional, pero ese relato histórico, considerado por otro lado la historia oficial, va a plantear la idea de los padres de la patria, los padres fundadores, para construir esa idea de nación argentina, de buscar un pasado común, que nos identifique al santiagueño, al correntino, al santafesino y al porteño como argentino. Esa va a ser una construcción, y por lo tanto el medio para poder generar esa idea de nación argentina, entre otros, va a ser la educación. En la construcción del orden, lo que va a imperar durante las presidencias fundacionales, y en esto seguimos también la lectura de Sábato, que ya dijimos que la van a volver a trabajar especialmente en el taller, tiene que ver con la conformación del Ejército Nacional. Antes del Ejército era convocado, bien, en ocasiones puntuales, para un problema en particular, y las provincias enviaban, ¿no?, sus colaboraciones, digamos, al ejército. Y luego volvían a las provincias, y el conflicto se había diluido. La idea de conformar un ejército nacional es clave en la cuestión del orden, y también la idea de un elemento aglutinante. Recién Juan hablaba de la educación como un elemento aglutinante y fundacional, ¿no?, para tener rasgos identitarios. El otro punto va a ser el ejército. ¿Qué pasa en las provincias? Las provincias van a seguir manteniendo sus prácticas políticas, tal como lo venían realizando, en donde en esas prácticas
es muy fuerte la presencia de redes familiares, ¿bien? Y que por eso, por ejemplo, hay miembros de la misma familia en los tres poderes, ¿no? Eso es una cuestión que forma parte de las prácticas políticas de las provincias durante mucho tiempo. Y en relación a este ítem que figura acá, la Sábato habla del sufragio y los partidos. Y cuando ponemos partidos, hablamos de la idea de facciones políticas. De hecho, ella señala que llamarlos partidos es una cuestión de como convención para poder dar cuenta de qué están diciendo, pero los partidos políticos en realidad van a aparecer en la década del 90 en nuestro país, ¿no? Todavía no hay partidos políticos en la concepción que un partido político tiene, por ejemplo, para la ciencia política. Lo que dice Hilda Sábato es, lo que hay son grupos políticos, son organizaciones muy básicas que se crean para la elección y que el objetivo, como sí lo es también de un partido, es ganar la elección, ¿bien? Pero no hay líneas de continuidad porque en general no hay definiciones ideológicas fuertes que marquen las diferencias de uno con otro. Básicamente son cuestiones más bien en relación a las figuras que cada uno presenta que a una cuestión ideológica. El otro tema que trabaja Hilda Sábato es la cuestión de la prensa. Y acá es algo muy interesante, porque la autora lo que señala es que a partir de este momento, la prensa va a empezar a tener un rol muy claro en su presencia en la vida política. Y ese rol puede ser como de presión, ¿sí? O puede ser de acompañamiento a las políticas de gestión. Entonces, hay medios periodísticos, piensen que en esos momentos era la prensa escrita, los diarios, que son los que van a aparecer con una vinculación política, que en algunos casos es fuertemente evidente y que por lo tanto eso antes de este momento no había ejemplos esporádicos, digamos, de esto, pero ahora va a ser como una constante en cuanto a la aparición. Aquí está la cuestión capital, no se olviden, esto es clave en este periodo, la cuestión de la ley de compromiso, desde Mitre hasta la resolución, el conflicto y la resolución que nosotros vamos a ver a propósito de el 80 la semana que viene. ¿Bien? Entonces, lo fundacional, ¿no? Porque nosotros lo que vemos acá es que este periodo se llama la construcción del Estado argentino y dice las presidencias fundacionales. ¿Bien? Lo que se funda es indudablemente las bases del Estado, que en un punto ya están presentes, obviamente, en el texto constitucional del 53, ¿bien? Pero que empiezan a implementarse fuertemente en estas presidencias, con la Corte Suprema de Justicia, con el proceso codificador, con la resolución de algunos conflictos, por ejemplo, que también trabaja Sábato, que son los últimos movimientos de los caudillos, ¿no? Las últimas rebeldías de los caudillos, que en general se dan a propósito de un fenómeno que tiene lugar más fuertemente durante la presidencia de Mitre, que es la guerra contra el Paraguay, y que se resuelve durante la presidencia de Sarmiento. La guerra contra el Paraguay es una guerra también llamada guerra de la Triple Alianza, en donde estamos juntos con Brasil, bien, especialmente, pero también firma Uruguay, digamos, conforma esa alianza en la medida en que lo que inicia el conflicto es justamente una situación política en Uruguay y el intento del gobierno paraguayo de acudir al territorio uruguayo para colaborar en la resolución
y le solicita a Mitre pasar por el territorio de Corrientes, atravesar Corrientes para ir hacia el territorio uruguayo, cuestión que obviamente Mitre señala que no, y en ese punto, digamos, se conforma una alianza que ya venía siendo gestionada, especialmente por la presión de Brasil, que tenía problemas limítrofes y territoriales con Paraguay. En relación a la cuestión o mejor dicho, otra de las cuestiones importantes en la conformación del Estado es la cuestión de las fronteras, ¿bien? Y la definición de los límites. Eso a nivel de los países vecinos, pero también tiene que ver con los límites internos, ¿no? Las definiciones de los límites entre nuestras provincias. Y lo tomé, o para lo mencioné, básicamente porque el mayor problema que tuvimos a nivel externo durante este periodo es justamente la guerra contra el Paraguay. Guerra que va a terminar en la época de Sarmiento y que va a terminar a través de una mediación de Estados Unidos, por lo cual, entre otras cuestiones, el territorio que pusimos en el eje del conflicto y cuya causal se también mencionó para el inicio de la guerra y la participación argentina, va a terminar siendo otorgado al Paraguay. Por ende, hay una doctrina, digamos, de política exterior que se instaura a partir de la guerra contra el Paraguay, que es aquella de que, digamos, la victoria en sí misma no otorga los derechos sobre lo que está sujeto al conflicto, ¿no? La victoria no necesariamente otorga siempre esos derechos territoriales, y el hecho de que la mediación de Estados Unidos nos resultara desfavorable, da cuenta de una guerra que fue, como toda guerra, una situación muy dura, y en este caso, además de todo lo que significó, implicó conflictos internos, porque hay sublevaciones en las provincias porque se niegan a participar en el conflicto contra el Paraguay. Hay además una situación final que es absolutamente contraria a nuestros intereses y a lo que se supone por los que habíamos entrado en la guerra. Y hay finalmente una situación muy, muy grave para las consecuencias de todo tipo que afrontó el Paraguay como consecuencia de haber tenido que sufrir esta guerra. Ahora, la guerra contra el Paraguay indudablemente es, digamos, es el episodio bélico más importante en la segunda etapa del siglo XIX, en los cuales tiene participación nuestro país. Y la otra cuestión que tiene que ver con la vida política o las cuestiones de política interna son los que mencionó Juan José. La cuestión de la educación, la cuestión de la inmigración, la definición del modelo económico y el rol de las comunicaciones. Esos, en términos generales, son los grandes temas en relación al progreso, en relación al orden, el ejército nacional, la vinculación específicamente de las relaciones con las provincias, en un sentido de incluso reprimir por parte del Estado Nacional todos los movimientos provinciales que se levantaron contra las definiciones del Estado Nacional. Vale como ejemplo, por ejemplo, a ver lo de Peñalosa, lo del Chacho Peñalosa, ¿bien? Y que hacen o dan cuenta de cómo el Estado Nacional se impuso fuertemente y en términos represivos sobre aquellas definiciones que algunas provincias intentaron plantear. En definitiva, de acuerdo a lo que está pensado con el cronograma, ustedes el lunes van a terminar esta unidad 10, ¿no? O sea, van a recuperar algunos de estos temas que hemos planteado, tal como nosotros hoy hicimos con lo que vieron el lunes de la 9, ¿bien? La idea es que cada encuentro
sea así, recuperemos lo que se dio en la clase anterior y avancemos, ¿bien? Entonces, el lunes ustedes van a ver con sus profes el final de la 10 y luego nosotros vamos a continuar con el cronograma el miércoles recuperando los conceptos. El martes hay taller, ¿no? El martes hay taller. El martes volvemos a los talleres, y vamos a trabajar con Francisco, que nos está acompañando acá, más los ayudantes estudiantes, y seguro que Fabián Masitero también. Vamos a ver las lecturas de Hilda Sábato, porque son lecturas complejas, y queremos que esta vez la tengan dentro de su club de fans, y no ser tan críticos con la señora, con la pobre Hilda. En realidad también hay otras lecturas obligatorias, por ejemplo, como la de Galetti, ¿no? Que tienen que ver más con la cuestión constitucional, pero son lecturas como, más simples y mucho más estructuradas, y también las van a mencionar y las han mencionado los profes, pero indudablemente una cuestión de organización es más simple. Alfon. Sí, Francisco, decime. No, con Hilda Sábato, más allá de que lo vamos a trabajar el martes, que ha tenido en otros cuatrimestres hasta algún meme y todo, la verdad es que es una lectura compleja, préstele atención. Si los que no puedan participar del taller, vean después la grabación. Porque la verdad es que el planteo que hacen los chicos cuando van desgranando los ayudantes de alumnos la lectura, hace que sea muy, muy fácil de sobrellevarla, que si no, es una lectura que es pesada, es bastante compleja, que analiza algunas cuestiones que exceden, por ejemplo, el marco constitucional, como tiene la lectura de Galetti, y que realmente es de difícil lectura. Si renegaron con algunas de las lecturas en la primera parte de los exámenes, bueno, Hilda va en ese tono o un poquito más. Entonces, tómense el trabajo los que no puedan de ver ese taller de lectura, porque marcan todos los puntos cruciales para poder hacer más fácil la comprensión de una lectura. Que después que terminen de verla así, les va a dar las herramientas para todo el proceso como sigue. Por eso es importante estructurar toda la parte de Hilda Sábato. Exacto, nosotros hoy hicimos algún punteo, o sea que ya hay como una introducción, digamos, a los temas que hay que prestarles atención. El martes, los profes y nuestros ayudantes van a ser mucho más específicos. Sabemos que no todos pueden seguirla en directo, en forma sincrónica, pero se graba, se sube, así que mírenla cuando puedan, porque indudablemente es claro. En relación a las actividades, están indicadas en el cronograma cuando vuelven los foros. Tuvimos una experiencia compleja con los foros, básicamente porque empezaron muchos en el 1 y en el último muy, muy poquitos, ¿bien? Y la idea es que participen, digamos, porque lo que necesitamos es que escriban, justamente, o sea, que empiecen a alargarse a escribir. Ya sabemos que no es lo mismo escribir en la compu que escribir a mano, ¿no? Esto es indudablemente otro tipo de situación. Pero al menos es la situación de la escritura, ¿bien? De ponerse a responder algo. Entonces, préstenle atención. Y como habrán visto, hacemos devoluciones generales. Bueno, en la última hicimos puntual 1 por 1, pero tampoco. Pero la idea, hacemos una general para que cada uno se ubique y se encuentre a ver dónde es la cuestión, para no estar, salvo algunas situaciones que se aclararon, y a quienes iban dirigidas, pero si no, se hace en general, ¿bien? Con lo cual es bueno participar, y ya lo he dicho hasta el hartazgo, lo vuelvo a repetir, porque viven preguntando si es condición para dar el parcial, si es obligatorio. Lo dijimos en la primera clase y lo voy a decir en la última. Los foros que nosotros planteamos son actividades de práctica, no son obligatorias, por lo tanto son voluntarias y no tienen ningún acondicionamiento o requisito en relación a ninguna otra actividad o cuestión evaluativa en nuestra materia.
Así que siéntanse libres para plantear un ejercicio de escritura, tomarlo con calma, pueden escribirlo aparte y después subirlo, digamos, siempre es con tiempo, así que nuevamente vamos a volver, pero bueno, el cronograma está planteado cuando volvemos, que tiene que ver con la cantidad de temas que también tengamos como para poder hacer. No, los foros no hay que inscribirse, los foros siempre estuvieron abiertos para todos, generalmente dura una semana, la otra vez dimos un poco más, porque justamente como no había participación lo dejamos abierto para cuando hasta que se pudiera, así que no hay que inscribirse ni nada, no hay que El foro es una actividad planteada desde las plataformas de aulas virtuales. Claro. Es decir, en generar justamente el sentido que tiene es generar mayores niveles de interactividad, y también esto lo que permite es que uno tiene que leer lo que comentó el otro para no volver a reiterarlo, ¿no es cierto? Es decir, cómo funcionan los foros en plataformas académicas, en este sentido, como es nuestro campus de Derecho, ¿no? Con respecto a esta cuestión que también lo marcábamos, que lo dijimos hoy en el encuentro presencial de la mañana, en el sentido de poder fortalecer, que ustedes también puedan fortalecer la escritura, es decir, porque uno encontró tanto en el parcial como en el recuperatorio niveles de dificultad que también se explican por ser 4 cuatrimestres en los cuales venían trabajando de otra manera, donde la instancia evaluativa pasaba por preguntas a desarrollar con un programa de texto abierto, y ahora en la instancia presencial uno tiene que sentarse con su hoja y la lapicera. Por lo tanto, el ejercicio de escritura es un ejercicio individual que no lo puede hacer otro. Entonces no hay mejor apunte que el que hace uno y el que jerarquiza. Porque en ese mecanismo también estudian. Porque esto, vuelvo a reiterarlo, ya lo dije como 3 o 4 veces, pero el ejercicio es un ejercicio de fijación para estudiar. No es como yo miro una película y relato después lo que me acuerdo. Cuando uno tiene que acreditar una asignatura, justamente te va a pedir contenidos específicos, y la única manera que se aprende, que se puede estudiar, es con lectura. En este sentido, en ese ejercicio, nosotros estamos pidiendo fechas desde el punto de vista memorístico, pero sí entender los conceptos, como ustedes van a ver que la Alfonsina lo planteó en una clase, el concepto de la inmigración va a atravesar 3 unidades, es decir, que cuando uno le plantea qué pasa con la inmigración, va a aparecer en diferentes momentos. Entonces, bueno, hay temas como la cuestión capital, es decir, son cuestiones que van a aparecer en diferentes continuidades y rupturas. Exacto. Y sobre eso es sobre lo que intentamos que se trabaje, y por eso volvimos a trabajar lo que ustedes ya vieron el lunes, como para reforzarlo, avanzamos en otros temas, el lunes continúan recuperando lo que vimos hoy, y la idea es ir haciendo así, o sea, que cada encuentro sea una recuperación de lo visto para reforzarlo y un avance sobre lo que. Bueno, estimados, ya estamos en la hora, antes que nos avisen que tenemos que largar el Zoom, que hay otro. Les damos las gracias por estar aquí, y les decimos que posiblemente las notas del parcial recuperatorio van a ser subidas al SIU entre el jueves y el viernes. O sea, la idea es que van a estar antes del sábado, que es cuando se cumple el plazo. ¿Bien? Así que nos seguimos encontrando en el momento. Gracias, profes. Gracias, chicos. Nos seguimos viendo. Buenas noches.